Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y donde a lo mejor nos puedas estar en el momento que puedas estar escuchando en nuestra grabación en nuestro canal de YouTube. Soy Leticia Gómez, soy la creadora y directora de Proyecto Sumar. Y les doy la más cordial bienvenida a vamos sobre nuestra segunda semana de Congreso Sumar, Nexus 2022. Estamos muy contentos de tener el día de hoy con nosotros a una gran experta en un tema que yo creo que es muy actual y que va siendo muy necesario yo creo en todas nuestras actividades. Y al ratito vamos a escuchar más de esto con ella, ¿no? Tenemos el día de hoy a Lili Rico, que ella nos acompaña desde Colombia y les voy a platicar un poquito de lo que es su trayectoria. Lili Rico es experta en storytelling, se dedica a dar talleres y formaciones y conferencias sobre storytelling aplicado a liderazgo, marca personal y comercial, team building, employee advocacy y ventas. Trabaja con la herramienta número 1 de conexión, que son las historias y la calidad de nuestras historias, y dice que la calidad de nuestras historias depende en gran parte de nuestro éxito personal y profesional, sea cual sea nuestro oficio. Enseña a personas, organizaciones y marcas a rescatar y contar sus historias para conectar con sus audiencias y mejorar sus resultados. Hoy nos va a hablar de storytelling. No me lo digas, cuéntamelo. Bienvenida, Lili. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. No conocía este congreso y hace unos meses entré y miré y la verdad es que toqué la puerta porque me pareció muy interesante participar aquí. Yo sé que después estas conferencias quedan grabadas, entonces la gente puede ir a ellas y me parece súper rico poder compartir lo que sé y lo que creo que les puedo servir. Yo sé que hay mucha gente que está aquí, que está emprendiendo, y que todos tenemos la necesidad de comunicarnos mejor, entonces allá vamos. Voy a compartir mi pantalla para que arranquemos. Más adelante les voy a contar un poquito quién soy yo, pero se los voy a contar a mi manera, contadito, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar contándoles qué vamos a ver hoy en este rato. Vamos a entender por qué storytelling, porque parece que todo el mundo hoy en día está haciendo storytelling, de dónde viene eso y qué están consiguiendo las grandes marcas y los grandes líderes. Vamos a entender cuál es el verdadero secreto de la influencia, de dónde está la influencia y cómo podemos de alguna manera influenciar a otros. Y lo tercero es qué es, para qué y cómo están utilizando el storytelling. No, ya lo intenté con el mío, con los de Mini, es de Zoom, pues. Micrófono encendido, eso, perfecto, ya, el ruido, muchas gracias. ¿Qué es, para qué y cómo? Y vamos a ver más o menos 7 ejemplos, 7 tendencias de cómo están utilizando las historias hoy en el mundo de los negocios. Entonces, la primera pregunta que yo hago, y me gustaría que, no sé, Nelson y Lourdes me la contestaran por decir algo. Y puede ser una pregunta un poquito boba, pero quiero que lo piensen bien. ¿Por qué es importante ser buenos comunicadores? ¿Ustedes qué dirían rápidamente? Pues es como tu capacidad de conectar con el otro. Perfecto, para conectar. Nelson, ¿tú qué dirías? Pues también sirve como para expresar tus ideas y darte a conocer lo que vas a tratar de comentar o bien dar alguna explicación sobre lo que quieres comunicar sobre tu mensaje que estás dando. Perfecto, muy bien. Conectar y hacerte entender. Estoy teniendo vale. Entonces, quiero que lo miremos desde este punto de vista. Es otra manera de verlo. Imagínense que esa raya negra es lo que hacemos todos los días. Es la hormiguita que somos, esas tablas de Excel, esas llamadas que tenemos que hacer, esos informes que nadie ve, pero que los tenemos que hacer. Y la parte rosita son el tiempo que le dedicamos realmente a las presentaciones, las conversaciones importantes con clientes, con jefes, con colaboradores y a contar nuestras historias. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, podemos pensar que no es tan relevante, que no es tan importante. Pero si lo miramos desde el punto de vista estoy teniendo problemas con esto en un minuto, del impacto y la impresión
que creamos en nuestras audiencias, con nuestra comunicación, la torta se voltea totalmente. ¿Por qué? Porque los demás sacan la imagen, la impresión de nosotros, no tanto de nuestro trabajo diario, que eso muy poca gente lo conoce, sino de cuando salimos a la luz y empezamos a hablar y abrir la boca. Entonces nos jugamos mucho con la comunicación, sobre todo si tenemos en cuenta que por evolución nuestro cerebro tiende a recordar más lo malo que lo bueno, porque en algún momento de la vida eso nos sirvió para sobrevivir. Entonces, seguimos teniendo ahí por allá en ese cerebro primitivo esa tendencia a recordar lo malo. Cuando alguien de alguna manera en su comunicación mete la pata, es muy difícil que nos olvidemos de eso. Entonces, nos estamos jugando mucho. Cada que abrimos la boca, cada que contamos nuestra historia, cada que hacemos una presentación, nos jugamos nuestra marca personal, nuestra marca comercial, la imagen de la empresa que representamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué entonces es importante contar historias en el mundo de la comunicación profesional? Aquí ya nos vamos a meter de lleno en lo que vamos a hablar hoy. Claro, a mí me hubiera encantado llegar aquí y después de que Leti me presentara, decirles, hey, yo soy experta en storytelling, he estudiado aquello y aquello, llevo 30 años de mi vida obsesionada con la comunicación, hablo 4 idiomas, he vivido en 6 países, soy súper tesa retesa, como decimos en Colombia. Pero claro, lo que yo lograría ahí sería más bien que ustedes sintieran como cierta sospecha. ¿Por qué? Porque las personas queremos decidir esas cosas por nosotros mismos. Y esto quisiera que se les quedara grabada en el corazón y en el alma y en la cabeza. Ojo con esto que les voy a decir. Los seres humanos, decía Platón, tenemos debilidad por cualquier cosa que prometa darnos respuestas y pensar y sacar conclusiones por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque valoramos mucho más nuestras propias conclusiones que las de los demás. No sé si me hago entender, cuando tú ves a una persona dando una charla y tú empiezas a decir, es una persona divertida, es una persona confiable, me cae bien, me parece que puede ser una gran líder, que puedo contar con ella, esas conclusiones que tú vas sacando, eso ya no te lo quita nadie. ¿Por qué? Porque fue lo que tú pensaste. Entonces, si nos demuestras quién eres, en lugar de decirnos quién eres, vamos a empezar a confiar en ti. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para construir confianza cuando no tenemos tanto tiempo, cuando tenemos que media hora para hablar con un cliente, cuando tenemos que convencer a alguien en muy poco tiempo y esa persona no tiene un conocimiento anterior de nosotros ni ninguna referencia? Con las historias. Y por eso puse la H de historia con capa, porque les digo, miren, en mis 30 años viviendo de la comunicación, siendo feliz comunicándome, porque es la cosa que más me gusta de la vida, he descubierto que las historias sirven para casi todo. Y hoy vamos a ver eso, cómo se come eso. Entonces, claro, la base, la premisa del storytelling es, no me lo digas, cuéntamelo. No me digas cuáles son tus valores. Cuéntame una historia a través de la cual yo pueda deducir por mí misma cuáles son tus valores, tus habilidades, porque eso se va a quedar en mí de una manera permanente y se va a quedar en mí de una manera muy bella, ¿no es cierto? Entonces, estoy con problemas, no sé qué le pasa a mi ratón. Miren, hay una historia muy bella de Obama. Ustedes saben pues que Obama es el gran storyteller. Obama contaba que él tenía pánico escénico, que le daba muchísimo miedo salir a escena, que a veces se tenía que llevar hasta 3 y 4 camisas para cambiarse antes del discurso, porque las sudaba de una manera bestial desde 1 hora antes de empezar a hablar. Y un día, estando en un discurso, cuando él ya había empezado su campaña para el Congreso, para el Senado, salió a un público enorme, nunca había tenido tanta gente, y él cuenta que en ese momento se le ocurrió empezar su discurso diciendo: ayer visité el hospital de Michigan y conocí a Mary. Mary es una niña de 14 años que tiene leucemia tipo B. Y la vida de Mary se la ha pasado desde los 6 años en un hospital. No le han podido hacer los tratamientos XY, y empezó a contar quién era Mary, quién era su familia, cómo su hermanito Jack estaba acompañándole y le contaba cuentos. Y de repente se dio cuenta de 2 cosas. Primero, que cuando contaba la historia, él no se sentía juzgado. Entonces su mente se tranquilizó, porque simplemente estaba compartiendo una vivencia. Él quería hablar de salud, él quería decir, si yo estoy ahí, si ustedes me eligen, esto no va a pasar y yo voy a luchar por la salud de Estados Unidos. Pero además descubrió que contando una historia se creaba un ambiente como casi confesional entre su audiencia. Todo el mundo se quedaba callado
callado, parado orejitas y era como si estuvieras hipnotizando a tu audiencia. Y a partir de ese momento él dijo, no va a haber una locución pública en la que yo no cuente una historia, porque me va a ayudar a calmarme y porque me va a conectar de una manera bestial con los interlocutores. Entonces, eso es lo primero que quiero que se lleven. Para eso sirven las historias. Las personas se definen por medio de sus acciones. Por eso el storytelling es tan importante, porque no nos definimos por lo que, ¿se acuerdan del dicho al hecho hay mucho trecho? No nos definimos tanto por lo que decimos, sino por las acciones que llevamos a cabo. Las acciones nos permiten juzgar a las personas por el contenido de su carácter. Ojo, no les dije al principio, el que quiera levantar la mano, hablar, contar, compartir, yo estoy feliz porque esto quiero que sea más una conversación, un cuentico que nos contamos entre todos. Esta primera parte para mí es muy importante porque quiero que ustedes como que se graben por qué es tan importante eso de contar historias. Entonces, las acciones nos permiten juzgar el carácter de las personas, conocerlos. ¿Por qué? Porque no conocemos realmente a alguien hasta que no lo vemos actuar de pronto en circunstancias, sobre todo difíciles, pero también en otras circunstancias. Cuando viajamos con las personas es que las conocemos, ¿verdad? Cuando empezamos a vivir historias con ellos. Entonces, la mejor manera de mostrar acciones es con una historia. Ese había una vez me permite a mí ver tus valores en acción, ver tus habilidades en acción, ¿no? Las historias permiten que las personas vean, deduzcan quién eres y saquen sus propias conclusiones sobre ti o sobre tu marca. Por eso hay que contar historias. Y claro, ese es el secreto de la verdadera influencia. Que los demás saquen sus propias conclusiones sobre ti o sobre tu marca y que esas conclusiones coincidan, obviamente, con lo que tú quieres transmitir, contagiar, comunicar, enseñar, etc. No sé si queda claro esto del secreto de la verdadera influencia. Realmente el secreto es que los demás decidan por sí mismos llevarse una idea de ti, que sea la idea que tú quieras transmitir, esa coherencia, ¿verdad? La influencia viene de la coherencia. Entonces aquí les voy a contar yo quién soy y por qué estoy aquí. Y les voy a contar una historia de las más tristes de mi vida, pero de las más importantes también de mi vida. Es la historia de cuando yo me di cuenta muy chiquita de la importancia de saber contar historias de nuestra vida. Resulta que el periódico El Tiempo es el principal periódico de Colombia y creó en 1993, yo tengo 52 añazos, una escuela de periodistas y entonces le pidió a todas las facultades de comunicación que mandaran sus 10 mejores estudiantes. Total, eso éramos como 250, hicieron criba y llegamos 30, nos fuimos a Bogotá, nos hicieron la entrevista y yo fui una de las que quedé allá porque recité una poesía porque tenía una pena de amor muy grande y por ese cuento éramos 10 estudiantes. El caso es que empecé a hacer mi tesis de la entrevista y uno de los directores del periódico era muy amigo de García Márquez. Y en esa época Gabo no daba entrevistas, Gabo decía, una entrevista, no, gracias. Y decía una frase, es, así como en el amor, yo sigo esperando el entrevistador o la entrevistadora de mi vida, porque nadie sabe hacer entrevistas, todo el mundo cree que sabe preguntar y nadie sabe ni preguntar ni escuchar. Entonces, claro, mi tesis de grado era entrevistas a los entrevistadores sobre la entrevista. Y yo quería entrevistar a Gabo, o sea, era mi sueño. Entonces, el viejito don Hernando, que era el director del Tiempo, del periódico, me dio 8 teléfonos de Gabo. Me dijo, mira, Gabo vive entre Cartagena, México, España, llama a ver si tiene suerte. Y ese sábado, desde Bogotá, llamé a México, marqué el primer teléfono y me contestó un señor. Y yo le dije, buenos días, yo necesito hablar por favor con el señor Gabriel García Márquez. Y me dijo, con él. Y yo le dije, no, en serio, yo le estoy llamando de larga distancia, estamos hablando de hace 30 años, era carísimo llamar. Y me dijo, no, tienes suerte porque Mercedes está malita, la chica se fue a hacer la compra y yo estoy de telefonista. ¿En qué te puedo ayudar? Entonces le conté para qué lo estaba llamando y me dijo, mira, yo no te voy a dar una entrevista sobre la entrevista porque yo no puedo darle entrevista a todo el que llama aquí, pero vamos a hacer un trato. Si tú me contestas unas preguntas que yo te voy a hacer, yo te voy a dar una beca para que te vayas a la escuela de San Antonio de los Baños 6 meses a mi escuela de periodismo. Y yo, o sea, yo no sé si ustedes son conscientes de lo que yo me estaba jugando en ese momento en mi vida. El sueño de cualquier periodista era irse a la escuela de Gabo, aprender a ser periodista y a contar historias. Total, dije, más me vale saberle responder a este señor lo que me va a preguntar. Y me dijo, ¿quién publicó la primera entrevista periodística del mundo? Le dije, me la sé. James Gordon Bennett en el New York Herald.
Y me dijo, sí, ¿y cómo es la historia? Y le dije, Gabo, yo voy a empezar a contar esa historia en mi tesis, o sea, con eso voy a arrancar mi tesis. Es la historia del asesinato de una mujer que se llamaba Helen, una prostituta de Nueva York muy bella, dicen que era la mujer más bella de Nueva York, y fue asesinada y la policía metió a la cárcel a uno de sus amantes. Y resulta que este hombre, publicando entrevistas todos los días, como si fueran como capítulos de una novela, descubrió él que el asesino no era el que estaba en la cárcel, sino otra persona. El que estaba en la cárcel era su verdadero amor, que era un chaval de 19 años, ella era 20 años mayor que él, y él era hijo de un gran político neoyorquino, entonces todo tenía que ser muy soterrado. Y me dijo, muy bien, te sabes la historia. Y me hizo unas preguntas a continuación, y voy a pedir perdón porque voy a ser un poco grosera, pero estoy poniendo entre comillas lo que me preguntó Gao. Me dijo, sí, ¿y cómo movía el culo Helen? ¿Cómo tenía las tetas Helen? ¿Cómo hacían el amor y retozaban desnudos y fumaban después de hacer el amor? Y yo le dije, yo me quedé en blanco. Y le dije, Gabo, pues es que yo eso no lo leí en ninguna parte. Y me dijo, ¿cómo pretendes contar una historia sin habértela imaginado a ella, sin haberlos visto haciendo el amor? ¿Cómo la vas a describir a ella? ¿Qué interés va a tener esa historia si tú no los has visto a ellos en acción? Y me dijo, mira, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben hacerlo. Y quienes saben hacerlo son los llamados a liderar, a influenciar, a seducir, a dejar huella en los demás. ¿Por qué? No porque cuenten historias muy lindas, no señor, porque son quienes mejor saben conectar con los demás. Me dijo, detalles, detalles. Mientras más universal, mientras más personal, más universal. ¿Te acuerdas ese dicho que dice, describe bien a tu pueblo y serás universal? Pues conócete bien a ti, conoce la naturaleza humana y vas a ser universal. Vas a poder hacer lo que quieras en la vida si te conoces bien y conoces bien la naturaleza humana. Y en ese momento, y por eso le pongo esa lengua afuera, pronunció una de las frases más tristes que me han dicho en mi vida, de verdad. Me dijo, no te voy a dar la beca para que no se te olviden estas dos cosas. Yo empecé a llorar. Yo no me podía creer que por no saber cómo movía el culo Helen, este hombre no me iba a dar esa beca. Ustedes sí me están entendiendo lo que yo les estoy contando. Y entonces me dijo, mira, de la calidad de tus historias va a depender en gran parte de tu éxito como persona y como profesional, sea cual sea tu oficio. Y la calidad de tus historias va a depender de lo bien que te conozcas y conozcas tu unicidad y tu singularidad. Porque una persona con gran conocimiento de sí misma puede hacer lo que se proponga. Bueno, yo colgué el teléfono, le rogué y le supliqué que por favor no me quitara la beca, y le dije, bueno, ya que no me vas a dar esa beca, contéstame 3 o 4 preguntas sobre la entrevista, y entonces lo hizo. Total, yo conseguí lo que quería, hice una tesis de grado, una tesis que mi universidad mandó a un concurso de tesis y me la gané en América Latina, y con eso me conseguí una beca para irme a España. Pero antes de esa segunda historia que les voy a contar, les digo que yo colgué ese teléfono ese día, y a partir de ese momento la comunicación se convirtió en una obsesión para mí. Yo empecé a perseguir a todo el que se comunicaba bien, al que hacía buenos discursos. Empecé a comprar todos los libros de comunicación porque yo dije, yo voy a ser la mejor comunicadora y voy a ayudarle a la gente a comunicarse mejor. Porque este señor tiene razón, tenemos que aprender a contar historias. Entonces me fui a España con mi beca y a hacer un máster de producción de cine y televisión. Y el máster tenía unas prácticas y llegué a la agencia F, y allá tuve la suerte, la gran suerte de que el guionista que hacía el programa de literatura se quebró un pie y estaba mal, y total me tocó ese primer mes hacer los guiones y entrevistar a Saramago de Benedetti. El director de esa parte de la agencia F me dijo, necesitamos esto, tú te le mides, y yo pronuncié las mejores palabras de mi vida que todavía no he podido superar, y le dije, ¿por qué no? Yo era muy chiquita y empecé a entrevistar, y estuve durante muchos años entrevistando a mis héroes. Ellos fueron mis maestros en el arte de contar, en el arte de hablar, de expresarme ante un público, porque todo esto era en televisión. Y de ellos aprendí muchas cosas, pero les quiero decir 2. Cada que yo les ponga este ajá aquí, son como momentos ajá de mi vida que yo me he dado cuenta, ¿no? Y es conocernos bien y saber reconocer nuestra unicidad es necesario.
como decía Gao, pero yo pienso que no es suficiente, porque pocos nos recordarán por ser diferentes y únicos si nuestra manera de contarlo no lo es. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, mis amores, a comunicarnos mejor, a ser mejores para conectar con los demás, para influenciar en los demás? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar y a volvernos buenos en lo que somos? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a poderlo transmitir de una manera chévere y ser mejores maestros, ser mejores psicólogos, ser mejores empresarios, ¿no es cierto? Entonces, esa es como la gran reflexión que les quiero hacer. Y este hombre, que es una belleza, se llama Eduard Punset, murió hace muy pocos años. Le decían el Einstein español, fue una de las personas que yo entrevisté. Y les quiero compartir partes de esa entrevista que nunca se me va a olvidar. Yo le pregunté, Eduard, él lleva, bueno, no sé si lo conocen, él duró, ¿qué? 60 años de su vida estudiando el cerebro y su relación con la felicidad. Y bueno, él dice que lo que más le gustaba en la vida es lo que tiene que ver con el ser humano y su cerebro, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que yo le hice en la entrevista fue, Eduard, ¿qué es lo que más le gusta al cerebro? ¿Qué es lo que más prefiere el cerebro en la vida? Yo pensé que él me iba a decir la comida, el sexo, no sé. Y me dijo, lo que más ama el cerebro es la claridad. La confusión es lo que más le produce rechazo. ¿Por qué? Porque el cerebro iguala confusión con desconfianza. Por eso muchas de las ventas y de los vendedores fracasan, ¿verdad? Entonces me dijo, no basamos nuestras decisiones en el número de argumentos, sino, ojo, en la facilidad con la que entendemos esos argumentos. No compramos los mejores productos, sino los que entendemos más fácil. Miren qué bonito. Y me dijo, lo mismo exactamente sucede con las personas. Amamos las personas claras, las personas concisas. Un jefe que yo tenía me decía, las buenas personas son breves. Una persona que se extiende mucho no es tan buena persona porque no piensa en los demás. Y por ahí decía alguien que los egos grandes tienen orejas pequeñas. Y es muy cierto, o sea, los egos grandes tienen orejas pequeñas. El caso es que lo mismo sucede con las personas. Amamos las personas que son claras. Los profesores y los mentores que más recordamos son los que nos contaban historias, los que nos ponían metáforas, los que nos ponían ejemplos, los que eran breves, los que eran claros. Y me dijo, mira, de las millones de funciones que tiene el cerebro, la función principal es ayudarnos a sobrevivir, a prosperar. Hazte cuenta que el cerebro todo el tiempo está rebotando cosas que no nos sirven para eso, para prosperar, para sobrevivir, para encontrar el amor, para cosas que son fundamentales en nuestra vida. Entonces, pensemos siempre que el cerebro es como una hucha, como una alcancía. El cerebro siempre quiere ahorrar calorías, porque para eso le pagamos, para que ahorre calorías, para que ahorre trabajo, para que todo sea más fácil. Entonces, me dijo él, definitivamente la herramienta más potente para organizar la información del modo que el cerebro no tenga que quemar demasiadas calorías es una historia. Entonces yo le dije, Eduardo, ¿eso significa que las historias son como la lengua materna de nuestro cerebro? Y me dijo, sí, y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque todo lo que nos entra a nuestro cerebro lo convertimos en historia para poderlo entender y luego para poderlo comunicar si es que lo queremos comunicar. Entonces nuestro cerebro, pensémoslo así, es una máquina narrativa, no es una máquina lógica, me decía él. Miren qué bonito. Y entonces, claro, otro de las personas que entrevisté por allá en el año 2005 fue este hombre que es uno de mis seres favoritos del mundo mundial. Este hombre trabajó varias décadas en el Banco Mundial, se llama Steve Denning, y si no lo conocen, por favor, síganlo porque es una de las personas que más sabe de liderazgo y de storytelling para el liderazgo, ¿no? En el 2005, él fue la primera persona en una entrevista que me habló de la palabra storytelling. Y yo dije, ¿qué es esa vaina? Él me dijo, cuando se trata de inspirar a las personas a adoptar una visión nueva o un cambio en el comportamiento, el storytelling no solo es mejor que otras herramientas, es lo único que funciona. Y te lo digo después de llevar 12 años como director de recursos humanos del Banco Mundial. Y yo dije, wow, ¿y qué es eso del storytelling? Y él me empezó a explicar y yo me quedé como, no sé, hubo como un flechazo entre él y yo, pero no un flechazo de amor, sino como laboral. Y a los 2 o 3 meses me llamó a participar en procesos de storytelling a nivel corporativo. Y mis amores, yo aprendí ahí que el storytelling sirve para todo, liderazgo y marca personal, inspirar a la acción, para endomarketing, para team building, para crear equipos de alto rendimiento, transferir conocimientos y valores,
autoestima personal y organizacional. Les voy a decir una cosa. Si a mí me preguntan, ¿para qué es lo que más sirve el storytelling a nivel corporativo? Yo les digo, para querernos más y para querer más a nuestra empresa y querer más a nuestros compañeros. Procesos de cambio, desafíos de innovación. Díganme lo que sea, yo les digo, eso se puede trabajar con historias. Es increíble la belleza. Entonces, les voy a contar resumidamente, este cuadrito lo hice como qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa en nosotros cuando nos cuentan una buena historia. Entonces, he cogido cosas de neurociencia, he cogido cosas de psicología, de aprendizaje, de enseñanzas, de transmisión de conocimientos. Entonces, lo primero es que cuando yo te digo a ti, te voy a contar la historia, una de las historias más tristes de mi vida, como yo lo hice ahorita, lo primero que haces tú es parar orejas y parar ojos. ¿Por qué? Porque una historia es algo como muy irresistible para todos. Una historia es de las cosas que más atrapa la atención y la curiosidad. Y entonces suceden unos cambios químicos y de comportamiento cuando sabemos contar buenas historias. Lo primero es el acoplamiento neuronal. Descubrieron que cuando el orador, el que cuenta la historia, está contando la historia, se le encienden las mismas partes del cerebro que a los que la están escuchando, siempre y cuando sea buen contador de historias. Entonces, es como que de alguna manera nos acoplamos, nuestras neuronas se acoplan, y entonces eso es lo que permite la empatía, sentir lo que yo siento, etcétera, ¿no? Luego viene las neuronas espejo, que han sido nombradas como las neuronas de la empatía. Algunos científicos dicen que eso no es así, pero es la que nos permite de alguna manera también saber, poder entender y poder meterme en la historia como si yo la estuviera viviendo, como si yo estuviera comiéndome ese helado, como si a mí me estuviera dejando el novio. Eso es lo que nos permite que con las películas lloremos o con las novelas nos muramos de la risa, ¿no es cierto? Cosas que no nos están pasando a nosotros, pero que nos podemos meter ahí. Fuera de eso, hay un hombre que se llama Paul Sack, que lleva 17 años en su laboratorio de California estudiando a la gente antes y después de contarle una historia. Él le saca sangre a la gente, él le pone electrodos, bueno, hace de todo. Y él descubrió que después de una buena historia liberamos endorfinas, que son de alguna manera hormonas que nos hacen, que liberamos cuando sentimos placer, euforia, cuando nos reímos, cuando tenemos pues como humor. Luego está la oxitocina, que es la hormona que nos permite sentir confianza, vínculo, empatía, cooperar, querer ayudar. Por ejemplo, él utilizaba mucho historias de ONGs, y después de oír la historia, saber qué había químicamente en nuestro organismo para que la gente quisiera donar tanta plata, ¿no es cierto? Dopamina, que es la hormona de la motivación, de la atención, de la concentración. Imagínense que si yo les cuento a ustedes una historia, en vez de contarles cifras o datos o conceptos solos, yo tengo muchas más opciones de que ustedes no se me desvíen, no se me vayan, que la atención no se pierda. Entonces, miren qué bonito. Luego, una buena historia crea atención y detona emociones, y las emociones son cosas que se vuelven como sellos de memoria en nuestro cerebro. Son cosas que no se nos olviden. Una buena historia es muy difícil que a uno se le olvide. Y entonces, cuando hay una buena historia, parece... la Universidad de Stanford hace como 3 o 4 años sacó un estudio muy interesante diciendo que recordamos las historias hasta 22 veces más que los simples datos o las simples cifras o los simples hechos, ¿no? Y luego cuando nos cuentan una buena historia nos dan ganas de compartirla, y cuando los demás cuentan tu historia, ojo, la historia trabaja por ti. Y llega el boca a boca, que es el acto más genuino, poderoso y democrático de transmisión de experiencias y de información. Cuando la historia me hace clic, yo le doy clic, ¿no? Eso es lo que pasa hoy en las redes sociales. Cuando yo esta semana estuve dando charlas en un máster de creatividad estratégica, y el lunes, eso fue todo el viernes y todo el sábado, el lunes me llamaban los muchachos a decirme, Lili, como recuerdas, yo soy profe y quiero volver a contar la historia del zapato verde y el zapato azul. Quiero contar esta historia, ¿me la puedes otra vez contar para yo recordar bien los detalles exactos? Cuando una buena historia entra en tu corazón, tú la quieres compartir. Entonces, ojo, porque las buenas historias trabajan por ti. ¿Se acuerdan cuando dicen, crea fama, échate a dormir? Pues yo siempre digo, cuenta una buena historia y échate a dormir, como marca, como líder, como sea. Entonces, por allá en el 2016, la Harvard Business Review sacó un gran titular, una investigación que decía
El storytelling es la herramienta de comunicación más poderosa de nuestro tiempo. Y entonces todo el mundo se puso a contar historias. La NASA contrata actores de Hollywood para que le enseñen a sus científicos a contar historias para que vayan y pidan plata en todo el mundo para poder llevar a cabo sus proyectos. Microsoft tiene en su plantilla actores de Hollywood y guionistas para que les enseñe a sus ejecutivos a contar historias. IKEA creó su propia forma de storytelling, Starbucks, un montón de Coca-Cola. Bueno, a eso a nivel de marcas y de empresa, pero a nivel de política, los mejores despachos de las oficinas de los partidos republicano y demócrata están ocupadas por actores de Hollywood. Ustedes no se lo pueden creer, yo no me lo podía creer, pero es así. Y ojo, en las principales universidades del mundo están dando storytelling en los últimos semestres para médicos, abogados, comunicadores, todas las carreras, para enseñarles a contar su historia, enseñarles a que se comuniquen mejor. Entonces, ¿qué es el storytelling? Esta es mi definición. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos? Yo no he hecho sino hablar y ustedes no han hablado nada. Bueno, ahorita van a hablar más, porque ahorita yo les voy a tirar del hilito. Pero ¿cómo vamos? Levántenme un dedito así o algo así para yo saber que no se me están durmiendo. ¿Bien? Pues aquí lo que te puedo decir es que dicen que genial, divino, excelente, divino, súper, me encanta. Lo que yo te pudiera decir es que mis neuronas están tan empatadas con las tuyas ahorita que... Qué bueno, maravilloso. Entonces vamos a seguir. A ver, ¿por qué decimos storytelling y por qué no decimos cuentacuentos? Porque de alguna manera, en inglés, cuando decimos storytelling, estamos hablando mucho también del que escucha. Y porque definitivamente la palabreja se puso de moda y entonces, pues, me he dado cuenta que, sobre todo en América Latina, cuando decimos cuentacuentos, lo asimilamos mucho como a los niños, no lo asimilamos como al cuentacuentos empresarial. Entonces, bueno, se quedó ahí instaurada la palabreja y bueno. Es el arte para mí de saber descubrir, capitalizar y contar historias para conectar con nuestros públicos, generar en ellos las respuestas y acciones que deseamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que saber descubrir. Miren, yo hago mentoring a grandes ejecutivos, gente que que tiene una carrera impresionante, que tiene 700 personas a su cargo y lo primero que me dicen es, Lili, es que yo no tengo muy buenas historias, yo soy un tipo aburrido, a mí no me han pasado muchas cosas. Y al cabo de 2 semanas tenemos un kit de historias que él no se lo puede ni creer. Todos tenemos historias y debemos y tenemos la obligación de aprenderlas a descubrir para capitalizarlas en nuestro liderazgo, en nuestro crecimiento personal y profesional y contarlas al mundo, porque las historias son como maneras de alguna manera de conectarnos con los demás de una manera bestial. Y además no hay historia inocente. Todas las historias causan ganas de hacer cosas, respuestas, sentimientos. O sea, siempre hay un call to action detrás de una historia. Eso lo vamos a ver ahora. Pero a mí me gusta mucho más la definición de Hitchcock. Hitchcock decía, una buena historia es la vida sin las partes aburridas. Mis amores, una buena presentación, aunque se hace a la junta directiva, es la vida sin las partes aburridas. Una buena conversación es la vida sin las partes aburridas. Aprendamos a comunicarnos, a contar historias para que no aburramos a la gente, para que sea esto que decía Hitchcock y que a mí me encanta. Miren, las 3 cosas que todo el ser humano desea, yo pienso que son ser visto, ser escuchado y ser entendido. Cuando tú sabes que te aman es porque tu pareja te reconoce y te ve y te escucha y te entiende, ¿no? Y eso pienso yo que es la esencia del storytelling. Es ser vistos, ser escuchados y ser entendidos. Entonces, ¿por qué y para qué todos, líderes, marcas, empresas, están haciendo storytelling? ¿Por qué todo el mundo se pusieron tan de moda las historias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, aquí quiero decirles que yo me enfoqué mucho más, vamos a ver 7 cositas, 7 tendencias. Yo me enfoqué mucho hacia el lado del liderazgo, porque no sé, como que yo decía, lo pongo más hacia el lado corporativo, más hacia el lado del emprendimiento. Les puedo poner millones de ejemplos. Yo tengo hasta 25 caminos para hacer storytelling con ejemplos súper chulos, pero hoy tenemos 1 hora y media, entonces me metí más como por el lado del liderazgo. Entonces, así no sea muy ortodoxo, hacemos y contamos historias para que nos quieran más. García Márquez decía, yo escribo para que mis amigos me quieran más. Contamos historias para que
a nivel corporativo, a nivel humano, a nivel personal, nos quieran más. El storytelling es el mejor atajo para conectar. Entonces aquí les voy a contar una historia. Miren, hace poco me llamaron de una empresa, de una empresa muy grande aquí de Colombia, y el director me dijo, mira, tengo un alto ejecutivo que es un tipo buenísimo, técnicamente es excelente, pero no tiene casi empatía, no sabe conectar, aburre, es demasiado polite, es como que le falta como sal y pimienta. ¿Tú le puedes ayudar? Porque es que yo quiero que él sea mi reemplazo, pero si yo no lo veo, que él tiene ciertas habilidades de comunicación, yo no me siento tranquila dándole pues como mi puesto, yo ya estoy cansado, me quiero ir. Entonces empezamos a trabajar y entonces este personaje me decía, Lili, es que yo soy un tipo muy aburrido, yo no soy el alma de la fiesta, yo no sé qué historias tengo. Yo le dije, vamos a hacer un kit de historias de tu vida. Me dijo, no. Entonces la primera sesión, él era como así callado. Yo le dije, bueno, cuéntame algo. Y me dijo, bueno, te voy a contar lo que me pasó en diciembre. Mira, en diciembre yo trabajo, mi grupo más cercano es de 17 personas. Y entonces nos fuimos a celebrar la Navidad y ellos entre todos me regalaron una ancheta. Una ancheta aquí en Colombia es una canasta llena de cosas súper gourmet, súper ricas. Yo me fui para mi casa feliz. Cuando llegué al salón de mi casa, puse la ancheta en la mesa del comedor, abrí mi ancheta y no había ni un solo producto de esa ancheta que a mí me gustara, Lili. Y yo en ese momento, fue como un momento de verdad en mi vida. Yo me llevé las manos en la cabeza y dije, ¿yo qué he hecho? ¿Cómo me las he arreglado para que mi equipo no me conozca? Con el que menos llevo trabajando llevo 1 año y medio, y con la que más llevo 23 años. ¿Cómo es posible que no me conozcan? Que no hayan acertado en un solo producto de esta ancheta. Y entonces yo le dije, Lucho, en el próximo grupo primario vas a contar esta historia. Y me dijo, yo no soy capaz. Lili, ¿cómo les voy a contar? Si ellos se gastaran un montón de plata en comprarme eso, lo habrían hecho con toda la ilusión. Y le dije, mira, si tú de verdad quieres aprender a ser vulnerable, a que tu comunicación cambie y tenga más sal y pimienta, te propongo que vayamos y le contemos esta historia a tu gente. Entonces, él me invitó, fue presencial, fue muy lindo, porque preparamos lo siguiente. Él llegó y les dijo, muchachos, les toca contar una historia. Me da muy duro contárselas y entonces les contó. Yo llegué a mi casa y vi que no había ningún, y los chicos empezaron a decir, jefe, pero si estuvimos 3 meses haciendo un chat, cada uno diciendo qué te poníamos, ahorrando, o sea, hasta caviar tenía eso, y él decía, muchachos, yo les voy a contar quién soy yo. Lucho tenía la mafia del Choco Break en el colegio, yo ahora soy muy tímido, pero yo gracias a la mafia del Choco Break, que es un dulcecito que vendía en el colegio al escondido, me pude comprar mi primera bicicleta. Yo amo el café y odio el té. Me encanta el tenis y no me gusta para nada, no sé, otro deporte. Empezó a contarles qué llevaba su ancheta. Me encanta la montaña y me encanta el mar. Soy muy espiritual, medito 2 veces al día. Ellos no tenían ni idea. He viajado por el mundo, mis países favoritos son estos. Me encantan los relojes. Odio el whisky, ustedes me regalaron el mejor whisky del mundo. Yo odio el whisky, me encanta el aguardiente. Y empezó la música, la comida que me gusta, y empezó a compartir con ellos quiénes habían sido sus referentes, y les habló de sus sobrinas que eran sus grandes amores, y les dijo, bueno, porque cuando estábamos en el mentoring, yo le dije, Lucho, ¿y tú qué le pondrías a Laura y a Ricardo y a Ana María en su ancheta? Y me dijo, Lili, la verdad es que yo no sabría tampoco llenarle su ancheta. Entonces les digo, miren, esta es mi ancheta, este soy yo, y quiero que en nuestra próxima reunión cada uno traiga su ancheta y nos cuente de qué estaría llena su ancheta. Eso fue tan sonado, las buenas historias trabajan por ti, que me llamaron de recursos humanos y me dijeron, Lili, supimos que hiciste un ejercicio de la ancheta, la cosa más linda, y la queremos hacer a nivel corporativo. Y crearon una especie de constelación con la ancheta de cada uno. Entonces tú podías entrar y mirar qué elementos comunes de tu ancheta tenías con otra gente de otras áreas. Y entonces se empezaron a hacer desayunos con todos los que montaban en bicicleta o con todos los que les interesaba mucho el fútbol, y se hacían desayunos como para hacer, como construir de alguna manera comunidad dentro de la empresa. Entonces miren cómo una historia hace que nos quieran más. Cuando Lucho contó esa historia y se mostró vulnerable, su equipo se levantó.
Había 3 personas llorando, 3 de las chicas que llevan más tiempo trabajando con él. Le dijo, jefe, yo nunca me hubiera imaginado las cosas que me contaste hoy, porque él nos contó ahí cosas muy lindas y muy personales. Entonces, definitivamente contamos historias para que nos quieran más. Ojo con esta frase. Los relatos personales celebran lo que es único en cada uno de nosotros y simultáneamente tienden puentes hacia lo que es común en todos nosotros. Esa frase me encanta, no sé de quién es, no es mía, pero nunca encontré el dueño, entonces digo que no es mía porque no es mía. Yo les pregunto, contéstenme por favor, ¿a quién es la persona a la que yo más le creo cuando me habla de ti? ¿Quién me quiere contestar? ¿A quién es la persona a la que yo más le creo cuando me habla de ti? A mí, Lili, ¿no? Claro, claro, Olga. Hermosa Olga, hola. Sí, señoras y señores, cada que abrimos la boca para hablar de nosotros, como se dice en Colombia, estamos barriendo para adentro o para afuera. Cada que yo digo, ay, es que yo soy un desastre, es que yo soy un, es que yo soy una desordenada. Ojo mis amores, tenemos que ser los mejores marqueteros de nosotros mismos. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a decir, como dicen en España, que me encanta, estoy encantada de haberme conocido. Cuando alguien está muy sobrado de sí mismo, en España dicen, uy, usted está encantado de haberse conocido. Pues yo digo, yo estoy encantada de haberme conocido y de trabajar conmigo. Hasta ese punto, ojo con la autoestima y nos tenemos que querer mucho. Y aquí les traigo un ejemplo muy bello. Vamos a verlo. Estáis ahí, sabéis que no hace mucho tiempo sufrí un ataque al corazón. Estando ingresado, una enfermera ya mayor me hizo una de las preguntas más raras que jamás me han hecho en mi vida. Me dijo, ¿usted cree en la cultura popular? ¿Cree usted que la gente dice, te quiero con todo mi corazón y no te amo con todos mis riñones o con todo mi cerebro? Me dijo que era porque el corazón no es solo un órgano que manda oxígeno a todo tu cuerpo, sino que es el almacén de nuestros sentimientos. Que después de una experiencia traumática como un infarto nos ponemos muy tristes y que solo nos recuperamos, solo volvemos a vivir la vida cuando nuestro corazón volver a las emociones, los sentimientos. De alguna manera, hoy siento que todos estamos saliendo de un ataque al corazón. Y os puedo decir que estar vivos no es solo volver a la historia, es volver a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande de la vida, la persona que amas, la buena gente, pasear, sentir el sol, suave, su alegría. Ahora sal a vivir con ganas y disfruta la vida con todo corazón, intensamente. Esto lo hizo la Junta de Andalucía para, como cuando ya dieron ese primer parte de que ya podíamos salir y empezar a viajar, para que la gente fuera como turista. Lo que creó fue una cosa impresionante en las redes sociales, apoyando banderas y como que le decían, es que te queremos más después de esta historia. Miren qué bonito y qué fácil puede ser conmovernos y esa relación entre un infarto y lo que nos pasó, porque lo que nos pasó es muy fuerte con el COVID. Entonces contamos historias primero para que nos quieran más. Segundo, para que nos crean más. El mejor atajo para crear confianza, como vimos al principio, es una buena historia. Bueno, no les he dicho, estas ilustraciones que a mí me gustan mucho, son de un hombre del cual yo estoy absolutamente y perdidamente enamorada, que se llama Severi Marcos. Es un argentino y es un ilustrador. Síganlo en Instagram porque es un poeta con su pluma. Hace unos dibujos absolutamente hermosos. Es @SeveriMarcos. Yo lo llamé y le dije, Severi, ¿puedo utilizar tus ilustraciones en mis presentaciones? Y me dijo, sí, siempre y cuando hables un poquito de mí. Entonces yo siempre lo hago. Me encanta porque él es un poeta, o sea, es un poeta con la pluma, ¿no? Entonces, Annette Simons, que es una de las mujeres que más sabe de storytelling a nivel corporativo, tiene un libro buenísimo que se llama The Story Factor, para los que no están en español, está en inglés. Dice, storytelling es lo más cerca que puedes llevar a alguien a ponerse en tus zapatos. Y miren,
el dibujo tan lindo que me conseguí, esos zapatos tan hermosos que me encantaron. Entonces, les voy a compartir este video porque yo pienso que este video resume lo que es el buen storytelling, las buenas historias. Vamos a ver. Storytelling es lo más rápido que podemos intentar ponernos en el lugar del otro o que los otros se pongan en nuestro lugar. ¿Ustedes se imaginan que pudiéramos llegar a la oficina y salieran letreritos de decir, Maritza le está pasando esto, la otra peleó con el marido? O sea, ¿cómo seríamos si estuviéramos en el metro o en el autobús y viéramos lo que le está pasando a la gente? Entonces, las historias hacen eso a nivel corporativo y también a nivel personal. A través de esas historias podemos entender un poquito mejor a los otros. ¿Cómo generar esa confianza? Y esto que les voy a decir a continuación es casi que una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy. Mira, hay una cosa que yo la he denominado la balanza de la comunicación. La balanza de la comunicación para mí tiene dos cosas y es empatía y autoridad. Autoridad entendida como competencias, como sabiduría, como competencias técnicas, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan ese profesor que tuvimos, que era una eminencia y que sabía un montón de todo, pero que como persona era horrible y uno ni se atrevía a estar con él. Entonces al final uno como que desconectaba porque como ser humano era una porquería, ¿no? O todo lo contrario, ese profesor que era un bacán, era pues súper parcero de todos, salía a tomar traguito con nosotros, pero que no le creíamos nada. Todas las personas tenemos una balanza en nuestra comunicación y por lo general todas la tenemos un poquito desbalanceada. A veces tenemos mucha empatía y nos falta autoridad en nuestra comunicación y a veces tenemos mucha autoridad y nos falta meterle empatía.
Entonces, de una manera deliberada, yo hoy les conté las historias que les conté del tiempo, de Gabo, del Banco Mundial. ¿Por qué creen ustedes que yo les conté esas historias? ¿Para qué? ¿Para qué se las conté al principio casi que de todo? ¿Quién quiere contestar? A ver, yo miro. Por ejemplo, Viviana está aquí, o Ale. Díganme ustedes por qué creen que yo les conté lo que les conté al principio. Inclusive les dije groserías y toda la cosa. Pues aquí te están poniendo en el chat que para conocerte. Sí, y yo porque, ve, a mí no me está dejando ver el chat. Ah, ahora sí. Ya. Ajá. Para verte más humana, para conectar, para confianza. Perfecto, perfecto. Yo necesitaba que ustedes me quisieran un poquito y me creyeran mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes me van a regalar la próxima hora y media de sus vidas, yo tengo que, de alguna manera, cumplir con esa promesa. Entonces, las dos cualidades que un líder debe tener para comunicar y posicionarse como un guía y como un mentor son la empatía y la autoridad. ¿Cómo estamos generando empatía? ¿Qué historias tenemos debajo de la manga para llegar a una capacitación, a una ponencia, a una reunión y poderla contar para generar estas dos cosas y estar balanceados en nuestra comunicación? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque empatía más autoridad es igual a confianza. No, solamente con empatía no logramos confianza y solamente con autoridad no logramos confianza. ¿No es cierto? Entonces, permite que las personas vean quién eres, ayúdeles a sentir que te conocen y su índice de confianza y de autoridad y de empatía mejorará automáticamente. Y eso me lleva a la tercera tendencia o a la tercera explicación de por qué hacemos storytelling. Y es para liderar y relacionarnos desde nuestra vulnerabilidad. Miren, hace unos meses tuve la suerte de tener un curso que lideró la Deutsche Welle con Harvard sobre liderazgo y storytelling. Y estuve pues con unos profesores espectaculares y les voy a decir, la palabra que más se dijo fue vulnerabilidad. En el año 2019, el Foro Económico Mundial, ustedes saben que el Foro Económico saca un informe anual y en ese informe anual lo titulaban de esta manera: la vulnerabilidad es la mayor fortaleza de un CEO moderno. Y entonces, hace unos meses tuve que ir a Madrid por trabajo, a España. Yo, como saben, pues, bueno, yo no les conté, yo viví 20 años en España, sí, les conté pues con lo de los escritores. Y entonces imagínense que llego yo a la reunión con un cliente, pues con un prospecto de cliente, y me encuentro yo con una capa colgada de Superman, y al lado decía, por favor, quitarse la capa antes de entrar. Y yo dije, ¿qué es esto tan bacano? ¿Qué es esto tan bonito? O sea, yo no me lo podía creer, hablando pues de vulnerabilidad. Y entonces llegué y le dije, Nelson, explícame qué quieres decir con esto, pues, o sea, ¿qué es esta belleza? Y me dijo, Lili, es que mira, vulnerabilidad es tener la valentía para actuar cuando no puedes controlar el resultado. Entonces, por eso mismo es el lugar donde nacen la innovación, la creatividad, el cambio. Entonces, todo el que viene a trabajar acá, yo le digo, hermano, si usted no está dispuesto a fracasar, no pretenda innovar, ser creativo, cambiar. Aquí, por favor, los superhéroes se me quitan la capa. Aquí reconocemos cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, aquí pedimos perdón, aquí nos volvemos a levantar cuando nos caemos, porque si hay algo tenemos claro es que vamos a equivocarnos. Y me pareció tan hermoso. Y me decía además, Lili, mira, cuando tú tienes un líder que siempre da la sensación de solidez, tú siempre soterradamente estás pensando, si él no es auténtico, si él no confía en nosotros como para compartir sus debilidades y vulnerabilidades, para pedir perdón, para contar las veces que se ha caído, ¿por qué deberíamos confiar en él? ¿No es cierto? Entonces, la vulnerabilidad tiene mucho que ver con ese liderazgo. Entonces, la invitación que yo les hago hoy es, hey, quitémonos la capa antes de hablar. Seamos capaces de mostrarnos vulnerables, porque vamos a llegarle mucho más a nuestras audiencias, a la gente que estamos destinados a servir y a impactar. Y aquí les voy a contar una historia muy linda. Bueno, en una de mis tantas relaciones, porque yo me he casado 2 veces y bueno, he tenido muchos novios, así ellos han sido parte de mi felicidad y yo soy lo que soy gracias a mis amores. Con uno de ellos nos llevábamos fatal en la cama. Señoras y señores, en esa cama no pasaba nada. Éramos un desastre. Nuestra vida sexual era un desastre. Entonces decidimos en España ir a un
a un taller de sexualidad. Y llegamos allá, ustedes se imaginan cómo llega uno a un taller de sexualidad, como con una pena, como con una vergüenza, llegamos allá así como... ay. Y entonces eran como 6 o 7 parejitas más y todos igual, todo como, hola, hola. Hubiéramos deseado que existieran tapabocas en aquel entonces. Y entonces el del taller, el facilitador, que es un hombre que ha escrito como 6 libros de sexualidad, buenísimo, nos dijo, les voy a contar una historia. Imagínense que hace una semana salía yo de un taller así como estos de parejitas con ustedes que no saben follar muy bien. ¡Guau, guau, 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 guau! Yo soy, pues acuérdense que yo no soy la grosera. Los groseros son los señores de las historias, ¿vale? Perdón por la grosería. Y entonces nos dijo, entonces mi esposa me recogió y me dijo, mi amor, ¿cómo te fue hoy en el taller? Y le dije, no, mi amor, súper bien. Pero bueno, se armó una pelea entre hombres y mujeres. Ellas decían, es que ustedes no nos acarician casi tiempo. Ustedes creen que con 2 minutos ya estamos listas. Y ellos decían, ¿qué? Si eso es con una mano 20 minutos, con la otra otros 20 minutos, con la lengua, con la nariz, con un pie, con el otro. ¡Jua, jua, jua! Entonces, ¿tú qué les dijiste, mi amor? Les dije, no, vamos a hacer una cosa. Van a ir a un chino, a una tienda china y se van a comprar un reloj de esos que marcan la hora de digitales, así que ponen la hora súper grandes, lo van a poner en la mesa de noche y se van a tomar el tiempo esta semana, de verdad, cada uno de tomarse el tiempo que le dedican a acariciar al otro. Y entonces la esposa le dijo, ve, qué buena idea. Entonces, bueno, ese era viernes, llegamos a la casa, los viernes mi suegra se queda con los chiquis y es nuestra noche romántica, yo empecé a cocinar mexicano, empezamos a poner rancheras y no había casi tequila, entonces mi esposa dijo, no, cocina tú y yo voy al chino a comprar el tequila y lo que haga falta. Entonces fue, llegó, se metió al cuarto y salió divina. Él dice que salió con un vestido súper sexy. Cenaron, empezaron a tomar tequila, la cosa se puso súper hot, súper hot. Él la agarró así en determinado momento, abrió la puerta del cuarto así con el pie como a la película. Y cuando ya la iba a tirar en la cama, lo primero que ve es un reloj digital así de grande. Claro, ¿qué sentimos nosotros? Nosotros dijimos, o sea, pasamos de estar así a estar así, decimos, si esto le pasa al profe, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Ya aquí todos podemos abrir la boca y contar. Miren qué importante es la vulnerabilidad, ser capaces de ser vulnerables. Él podría haber pensado, no, yo cómo voy a contar esto si yo soy el profesor de sexualidad y la eminencia de sexualidad. Sin embargo, él prefirió contarla porque sabía que con eso nosotros nos íbamos a animar a abrir el corazón y abrir la boquita. Miren qué bonito. Esta mujer, no sé si la conocen, si no la conocen, les pido por favor que la sigan. Ella le hace honor a su apellido, Liz Wiseman. En el 2019 fue reconocida como la principal experta en liderazgo en el mundo. Ella estuvo 8 años entrevistando a los líderes más queridos del Silicon Valley. Ella decía, ¿por qué los quieren? ¿Qué tienen estos seres que los siguen y los adoran? Y entonces, ella, una de las cosas que nos decía en este taller que les cuento que hice, decía, el mundo avanza a tal velocidad que solo el 15% de lo que sabemos hoy será relevante en 5 años. Y ni siquiera sabemos qué 15%. Eso se llama incertidumbre. Hablando pues del liderazgo, ¿no? Por eso hay que defender la ignorancia. No la ignorancia de la estupidez o la falta de educación, sino simplemente la falta de certezas. A menudo estamos en nuestro mejor momento cuando no sabemos y lo reconocemos. Eso se llama saber gestionar la vulnerabilidad. Miren qué bonito. Y ella decía, miren, el no saber es la puerta de entrada hacia el saber. Cuando un líder, ella decía, los líderes más queridos del Silicon Valley comparten una cualidad y es que son rookies, be-rookie, o sea, son novatos. Es gente que tiene todavía ese alma como de primíparo, de principiante, de querer saber más, de saber que no se las sabe todas. Este hombre, David del Rosario, es un divulgador de la neurociencia como aplicada en el día a día. Y les quise traer este trocito de esta entrevista porque me llamó mucho la atención. Vamos a verlo. La ciencia tiene respuesta para todo. Seguimos investigando. Por lo tanto, eso significa que no sabemos tanto, ¿no? ¿Puedo cambiar mi respuesta? Sí. No lo sé. En realidad no lo sé. Mientras me estabas preguntando esto, mi mente estaba buscando respuestas y me estaba dando cuenta de que
¿sabes? Parece que esté obligado siempre a contestarte. Y sobre todo a intentar contestarte, mira, si es inteligente y original, mejor. Pero no tiene sentido porque en realidad, si yo te contesto no lo sé, tengo muchas más probabilidades de aprender que si te contesto cualquier cosa que me pasa con ex. Sin embargo, me da la impresión que como te los presentas, no de una forma autoritaria, pero como científico, es como quien tiene todas las respuestas. Tenemos que trabajar mucho eso. El más inteligente no es el que tiene respuestas para todo, sino el que sabe decir honestamente no lo sé. En este caso, Lili, no se está escuchando muy bien. pienso que Ay, espérenme que algo pasó aquí. Se quedó como quieto. Ay, no Sí. me digan que no lo están oyendo. Bueno, les voy a mandar el video entonces. Ahorita se los... ¿Me están oyendo a mí? Sí, sí te escuchamos a ti. Si quieres, ¿por qué no nos pones en el chat el enlace y lo podemos ver? Ajá. Déjenme un minutito porque algo pasó y se me quedó pegado. ¿Sí oyen lo que pasó? Sí, sí, o sea, sí vimos que se quedó como trabado y que está Quedó como repitiendo. trabado, sí. Espérenme un minutico. No sé qué pasó. Y no sé qué hacer con esto. Nunca me Eli, había pasado. si quieres, para de compartir el sonido de tu Sí, ya computador. paré de compartir. A ver, espérenme. No, es que ya paré de compartir. Es que estamos escuchando lo que tú estás escuchando en tu computadora. Claro, sí. ¿No Y- puedes y cerrar se- esa ventana? Y no me deja cerrarla. A ver. Ya Escape. tienes Estoy una, dándole escape. Ay, no, esto está muy... Ya vamos a tener algo que contar. ya tienes una No, historia. no sé qué hacer. Espérense a ver si aquí está mi novio que me ayude. Ay, Dios mío, mis amores. Estamos en problemas. Houston, tenemos un problema. Espérenme un minutico a ver, yo veo. No, yo no sé qué voy a hacer. A ver, ¿qué puedo hacer? Nelson, ¿vos estás viendo lo que me está pasando o no? Mira, es que no sé qué pasa. Y le doy escape. Control al suprimir. Control Alt. Escape. Control Alt. Bueno, es que ya No, nos ¿sabes qué? habíamos Me voy a quitado desconectar la y voy a capa. apagar y voy a salir. Y ya mismo vuelvo a entrar, ¿ok? Sí. Bueno, vamos viendo qué les parece si vamos comentando tantito qué es lo que nos va sucediendo. Lo que yo puedo decir es que si la quería, ahora la quiero más. Y justo estaba contando lo de la capa, que aquí hay que ser vulnerables, entonces, pues bueno, ¿qué más vulnerabilidad que le pasa esto en el evento? Y la parte, yo creo que también de lo que hablaba ella, ¿no? De la falta de certezas, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Y yo creo que, por ejemplo, con la tecnología, damos por hecho como si siempre va a estar perfecta y que, pues no sé, ahorita la vida nos está demostrando que es incierta. La Bueno, pues vulnerabilidad ante habrá la que tecnología. capitalizar esta historia. Ujú, totalmente. Totalmente. Así es. Pues bueno, vamos viendo qué es lo ¿qué les parece si vamos comentando de lo que va haciendo más sentido, ¿no? De lo que hemos ido escuchando, para, pues por ejemplo aquí dicen, pues qué divertido lo que está pasando y, o sea, todo lo que nos ha ido sucediendo ahorita, ¿no? Pero qué nos va generando y recordar que se está grabado y que lo estoy siguiendo, ¿eh? No lo vamos a parar, vamos viendo qué es lo que va sucediendo qué historia construimos este día. No sé, alguien qué les va sucediendo con esto. Es una maravilla, o sea, es contar una buena historia para que estemos aquí todos juntos y llenarnos de curiosidad, ¿no? O sea, de qué puede pasar, de qué no puede pasar. Estamos como en la etapa del suspenso de la historia. A mí me tiene
súper regresó, divertida. ya está por ahí, Lili. Lili, tienes el micrófono apagado. Bueno, hola. Les cuento que lo que hice fue cambiar mi computador, o sea, puse el laptop porque el otro se quedó así, está así, Dios mío bendito. Nunca me había pasado, les digo. Llevo, desde que empezó la pandemia, he dado más de 2.000, o sea, le he dado clases a más de 2.000 personas porque los voy contando. Y nunca me había pasado algo así, pero bueno, vamos a retomar entonces, ¿ok? Ya nos queda muy poquito porque son las 12. Nos queda así como media horita. Les voy a volver a poner el video porque yo creo que vale la pena. Vamos a ver si lo escuchan bien. La ciencia tiene respuesta para todo. A ver, seguimos investigando. Por lo tanto, eso significa que no sabemos tanto, ¿no? ¿Puedo cambiar mi respuesta? Sí. No lo sé. En realidad no lo sé. Mientras me estabas preguntando esto, mi mente estaba asociando ideas, buscando respuestas y me estaba dando cuenta de que no decimos nunca no lo sé. Cuando tú me preguntas, parece que estoy obligado siempre a contestarte. Y sobre todo a intentar contestarte, mira, si es inteligente y original, mejor. Pero no tiene sentido porque en realidad, si yo te contesto no lo sé, tengo muchas más probabilidades de aprender que si te contesto cualquier cosa que me pasa por la cabeza. Sin embargo, me da la impresión que como te nos presentas, no de una forma autoritaria, pero como científico, es como quien tiene todas las respuestas. Tenemos que trabajar mucho eso. El más inteligente no es el que tiene respuestas para todo, sino el que sabe decir honestamente no lo sé. En este caso, fíjate como yo no quiero decirte no lo sé, porque pienso que si te digo no lo sé, este trozo se va a sacar de la entrevista porque nadie quiere o yo no quiero que vean que David no sabe. Sin embargo, ese no lo sé es el que realmente me lleva a poder encontrar una respuesta, no a decirte lo primero que se me pase por la cabeza. Si yo hago eso, nunca voy a buscar. Y si yo no voy a buscar, si yo no lo voy a vivir, al final no tendré ese conocimiento. O sea, les quise compartir. Ya. Les quise compartir como este video porque a mí me impactó mucho que ella dijera que Liz, después de entrevistar 8 años a líderes, que ella dijera que el gran superpoder es que eran novatos, eran capaces de tener ese alma de primíparos o de practicantes, y me llamó mucho la atención. Entonces ella dice, los superpoderes de los líderes de hoy más amados en el Silicon es el poder del no lo sé mezclado con el arte de saber a quién preguntar, el poder de actuar aunque no puedas controlar resultados, el poder equivocarse y reconocerlo, el poder confesar sus miedos y su vulnerabilidad. Entonces miren qué bonito, ese liderazgo de hoy es un liderazgo que a mí me parece alucinante porque es como contrario a todo a lo que veníamos de esa carrera por el éxito y ahora es más bien como, miren, hace unos años en un WOBI que hubo en Bogotá, vino el hombre que acompañó a Jobs, a Steve Jobs durante 13 años y fue el inventor de la CD de Apple, que es Ken Segal, sí. Y entonces en la rueda de prensa le podíamos hacer una pregunta como periodista a cada uno. Yo le pregunté, ¿qué fue lo que más aprendiste de Jobs? Y él dijo, mira, yo creo que lo que separa a Apple de las otras empresas es que en Apple él nos exigía capitalizar las historias de éxito y de fracaso. Cada que llegábamos a un gran producto, a una historia de éxito, íbamos donde los protagonistas y los grabábamos que cada uno contara su historia y lo que contribuyó para llegar a ese éxito. Y lo mismo pasaba con los grandes fracasos. Y él decía, entonces cuando llegaba alguien nuevo a la empresa, lo poníamos durante los primeros 15 días a ver esas historias. Son las historias que nos han hecho ser Apple al día de hoy. Y entonces yo pensaba, lo mismo sucede con las personas. Nosotros estamos hechos de esas historias de triunfo y de derrota que nos han hecho lo que somos y tener la piel que tenemos hoy. Tenemos que estar orgullosos y aprenderlas a contar lo mejor posible. Storytelling para antojar, y ya vamos terminando.
Y pongo para antojar, porque la verdad es que es para antojar de todo, de productos, de servicios, de empresas. Yo quiero trabajar ahí, yo quiero comprarme ese producto, yo quiero conocer más a esa persona. Miren, uno de los escritores que yo entrevisté fue Héctor Abad. No sé si lo conoce, él es un escritor colombiano, muy querido aquí en Colombia. Y bueno, Héctor, yo le hice un programa y Héctor estaba recién llegado a Madrid, estaba un poco huérfano, recién separado, se había venido como por problemas de seguridad en Colombia. Y entonces mi esposo y yo lo adoptamos y la primera Navidad lo invitamos a casa. Tengo que hacer un paréntesis acá. Yo me casé con un señor que se llama Gregorio Feo, así como ustedes lo oyen, Feo. Y yo soy apellido Rico. Así que mis pobres hijos se llaman Miguel y Pablo Feo Rico. Entonces les estoy contando esta historia porque estábamos Goyo Feo, que era mi esposo, y Julio Feo, que era mi suegro, bueno, con la familia, y Héctor les llevó el mismo regalo a los dos, envuelto de la misma manera, y era un libro. Entonces, cuando lo destaparon, Héctor les dijo, miren, este libro para mí ha sido una gran revelación. Este es el libro que mejor habla de lo que estamos hechos los hombres, de la naturaleza masculina. Si alguien quiere entender al hombre de verdad en todo su universo, tiene que leer este libro. Adivinen quién se comió ese libro al otro día. O sea, esa misma noche lo empecé a leer. Y al otro día por la tarde, mi suegro, que era un gran lector, me llamó y me dijo, Lili, quiero que me compres todos los libros de Sándor Márai que haya en la librería Machado, porque me morí con este autor. Les cuento que es el libro que yo más he regalado en la vida. Y siempre lo regalo, cuento esta historia. Y me he dado cuenta de que yo le decía a Héctor, yo esa noche entendí que yo nunca vuelvo a regalar nada si no es con una historia. O sea, si yo compré este adorno pensando en ti, te voy a contar por qué lo compré pensando en ti. Si yo compré este libro para ti, te voy a contar por qué es para ti. Porque de esa manera yo sé que la gente se lo va a leer, o la gente va a disfrutar, o la gente va a valorar eso. Las historias hacen que valoremos las cosas, que valoremos los momentos, que valoremos los objetos. Ojo, pongámosle título a nuestras historias. ¿Por qué te voy a prestar atención durante los próximos minutos? Porque te voy a contar cómo entendí yo que las historias son parte fundamental de nuestras comunicaciones. O sea, te voy a contar la historia del día que yo aprendí, ¿no? Entonces ponle un título a tus historias, haznos una promesa y cúmplela. Miren cómo yo empecé esta presentación. Yo esta presentación les dije, hey, ¿por qué es importante comunicarnos bien? Es una pregunta que muchas veces me dicen, ay Lili, cuando nos hiciste esa primera pregunta, dijimos, perdimos la plática con esta mujer. Pero claro, es para darles de repente la otra mirada de, puede que no sean tan importantes, pero finalmente es por lo que nos juzga la gente y por lo que nos determina la gente antes de conocernos. Entonces, si consigues captar la curiosidad de los demás, vas a lograr ganarte su atención y conectarte con ellos. ¿Cómo vas a lograr conseguir esa curiosidad? Contando una historia, te digo que es infalible. Hay uno de los discursos más vistos en internet, es el de Neil Gaiman. Si no lo han visto, apúntenlo porque es maravilloso. Es un escritor inglés y él empieza diciendo, esta es la historia del mejor consejo que nadie nunca me ha dado y que yo nunca seguí. ¡Wow! Yo quiero saber qué es eso. O por ejemplo, el del Holocausto, el doctor Víctor Frank, cuentan que cuando él ya salió de Auschwitz, pues cuando se terminó la guerra y ya salió de los campos de concentración, en su despacho de psiquiatra tenía un letrero en la puerta que decía, ¿por qué no se suicida usted? Y cuando uno entraba, él lo que decía es la primera pregunta que yo le hago a todos mis pacientes, porque de esa respuesta yo saco todas las herramientas para poder ayudarle. Entonces, ojo, volvámonos buenos ponedores de títulos de nuestras historias. Quinto, storytelling para separarnos de la manada. Miren, hoy cuando hablé con Leticia antes de entrar en esta charla, Leticia me decía, Lili, yo tuve esta iniciativa porque yo dije, yo no soy única, yo no estoy sola, yo no soy la única que tiene cosas para compartir. Yo quiero crear un espacio en el que todos pongamos nuestro granito de arena. Y a mí me llamó mucho la atención porque ella dijo algo así como, yo no soy única. Y yo en el fondo pensé, yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos una parte que somos muy diferentes y eso es como
como nuestro halo de diferencia, esa unicidad de la que hablaba Gabo, pero al mismo tiempo somos parte de todos, tenemos mucho de todos. Entonces, el storytelling, para separarnos de la manada, es una gran herramienta de diferenciación en nuestra comunicación. Miren, el año antepasado Google le preguntó a todos sus empleados qué esperaban de sus líderes, qué esperaban de sus jefes, de sus directivos. ¿Y saben qué les contestaron los chicos de Google? Le dijeron, ¿qué voy a aprender de ti que no esté en Google? Y a mí eso me pareció tan genial. ¿Qué me vas a enseñar que yo no pueda buscar en Google? Mis alumnos muchas veces me dicen eso, me dicen, profe, es que... Él me dice, profe, las historias de alguna manera es lo que hacen que, por lo que nos den ganas de venir a escuchar tu clase. Entonces, bueno. Esta mujer, bueno, aquí les voy a contar una historia de eso de la diferenciación. No tienen que ser historias personales, no tienen que ser historias de cada uno. Ojo con las historias que les voy a contar. Yo doy clases en una universidad, no voy a decir cuál, aquí en Colombia. Y entonces, este año me llamaron para que volviera a dar clases en ese posgrado. Y entonces la directora de carrera, que es una señora así como muy seria, me dice, pero ojo Lili, por favor, los mismos contenidos del año pasado. Y yo le dije, ¿qué me estás diciendo? Me dijo, sí, tienes que dar los contenidos del año pasado. Entonces le dije, entonces no cuentes conmigo, porque me dijo, ¿pero por qué? Y entonces le dije, mira, te voy a contar una historia. Le dije, mira, ¿tú sabes quién es este hombre? El doctor Prahala. Me dijo, no. Le dije, bueno, el doctor Prahala es uno de los grandes, fue porque ya murió, el mejor pensador de gestión de su tiempo, y era un profesor muy amado en la Universidad de Michigan. Imagínate que la Universidad de Michigan tumbó muros entre las aulas para poder ampliar las aulas porque los estudiantes no cabían en sus clases, todos los estudiantes querían participar. Entonces tuvo que hacer reformas en la universidad para que cupieran. Entonces hay una sala que se llama la Sala Prahala en honor a este profesor. Cuando este profesor se murió, la hija contó esta historia. En el discurso de despedida con todos sus estudiantes, su hija dijo, miren, cada semestre yo ayudaba a mi padre a limpiar su oficina cuando ya iban a salir a vacaciones, entonces a tirar papeles, a limpiar su oficina antes de irnos. Y un día estábamos en esas y a él lo llamaron a una reunión y yo me quedé pues ayudándole a organizar. Y de repente en una papelera grande que él tenía, yo vi que estaban ahí tiradas todas las notas de sus clases de ese año. Y yo inmediatamente las recogí, las guardé en mi bolso y esa noche le dije, papi, se te traspapelaron y las tiraste a la basura sin querer. Estas son tus notas de tus clases. Y él le dijo, no, es que yo las tiro cada semestre porque mis alumnos merecen mi mejor pensamiento y mi nuevo pensamiento cada semestre. A menudo necesitamos dejar ir lo que sabemos para sorprenderlos con lo que no sabemos. Entonces yo le conté esa historia a esta señora Mercedes y le dije, Mercedes, cada semestre yo soy una profesora nueva. Tú sabes la cantidad de talleres que yo doy, yo cada taller lo arreglo y lo mejoro. Tú no me puedes pedir que yo dé los contenidos de un mismo semestre a otro. Y ella se quedó callada y me miró y me dijo, Lili, esta historia nunca se me va a olvidar. Te lo agradezco y te doy las gracias por crear nuevos contenidos, porque significa, yo le dije, es que si no me estarías diciendo que soy una profesora, pues que entonces ¿para qué sirvo yo? Para eso le damos play y ya. Entonces miren que las historias no solo sirven las historias nuestras, sino que es coleccionar historias. Cada que leas en un libro una historia que te llegue al corazón, colecciónala. Cada que la leas, cada que veas en una película una historia que te llame la atención, guárdatela, porque tú no sabes en qué momento te puede servir, ¿no? Para convencer, para transmitir lo que tú quieres decir. Entonces, mis amores, no tengamos miedo a la diferencia. Muchos de mis alumnos me dicen, profe, es que ¿cómo vamos a hacer para diferenciarnos? Y yo les digo, tranquilos, en su propia historia, en su propia mirada está su diferencia, en su manera de ver las cosas. Yo les decía en esta semana, yo les decía, ¿quiénes tenemos padres separados? Y levantaron la mano como 20. Yo les decía, bueno, la separación de sus padres, ustedes la vivieron cada uno de una manera diferente. Por eso su experiencia es válida, porque cuando tú me la cuentes, yo voy a ver algo que yo no viví en la mía, o voy a ver cosas que yo no vi hasta ese momento. Entonces, esa es la magia de las historias. Recordemos siempre, mis amores, original viene de origen. Cuando nos esté faltando creatividad, volvamos a nuestros orígenes. Démonos una conversada con ese abuelo, con esa abuela. Alguien por ahí mencionó a la abuela y me llamó mucho la atención en el chat.
Y les voy a poner este video que me encanta, hablando de origen. Miren qué bonito es lo que viene del origen. Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Les conté que en mi país hay bosques minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro. Oro líquido. Que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas. Volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo. Que hay lugares de extrañas rocas, esencia del Mediterráneo. Y que hay millones de perlas que salen de la tierra. Cuevas preciosas que se pueden comer con las manos. Les dije que los bancos más importantes, los más ricos, están en el mar. Y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas. Les conté todo eso, y desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Yo cuando vi esta publicidad intenté pues como localizarlo para hablar con él y preguntarle de dónde había venido eso. Y no conseguí hablar con él, pero su secretario privado me decía es que él contaba que cada que cocina y ve un tomate o ve como esos alimentos, siempre está pensando cómo se parecen al paisaje de España. Y este fue un video ganador pues en muchos concursos de publicidad porque volvía al origen. O sea, cuando no sepamos qué historia contar, volvamos a nuestros orígenes, a nuestra infancia, volvamos a nuestros principios, volvamos al pueblo. Ahí vamos a encontrar mucha riqueza cuando de pronto nos quedemos en blanco. Espérenme, bueno. Después de tantos años de trabajar en comunicaciones, yo pienso que hay 3 historias que todos deberíamos dominar. Cuando digo todos, me refiero a personas, a marcas, a empresas. Y esas tres historias son, yo las he nombrado las historias Yoyo, las historias Yotu y las historias Tutu. Las historias Tutú. Las historias Yoyo son las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros. Esas historias que pensamos que nadie escucha, pero que se notan y que salen por los poros de la piel. Cuando nosotros no nos creemos, cuando nosotros no somos inseguros, cuando nosotros no estamos a gusto en nuestra piel, esas historias internas nos metemos. Entonces yo les pregunto, ¿qué historia te estás contando frente al comunicador que eres? No, es que yo no lo hago bien, no, es que soy un desastre, es que a mí me da miedo. Pilas con eso, o sea, porque esas historias salen. Las historias Yotu son las historias que le contamos a los demás sobre nosotros. Y esas historias, mis amores, deberían estar muy bien catalogadas en nuestra vida. O sea, saber qué historias tenemos en nuestro arsenal de vida, en nuestra mochilita, para poder inspirar a los demás, impactar, conseguir lo que queramos, enamorar, seducir. Y las historias Tutu son las historias del estilo del doctor Prahala que les acabo de contar. Historias que a ti te han impactado, que tú no las viviste, que te las puedes contar para hacer que tu comunicación sea más divertida, más interesante, más rica, más llena de matices. Y ojo, deberían estar fríamente calculadas, como decía el Chapulín Colorado. Deberíamos contarlas, contársela a la gente que queremos y decir, ve, me gustaría contarles esa historia a mis alumnos, ¿cómo la ves? La gente que te quiere te la ayuda a terminar de pulir y son historias que tú siempre vas a tener a la mano. Yo siempre armo ese kit de historias de liderazgo con los líderes a los que les hago mentoring y les digo que no saben cómo les sirve en determinados momentos de la vida. No sé si conocen a este señor, es uno de mis preferidos, aunque era un cascarrabias. Winston Churchill es uno de los grandes oradores que ha tenido este mundo. Y él empezó uno de sus discursos más famosos diciendo, he preparado meticulosamente esta improvisación. Cuando vayamos a contar nuestras historias Yotu o Tutu, que son para los demás sobre mí o para los demás sobre historias de otros, por favor, ensayémoslas, preparémoslas meticulosamente. Ya va a llegar un momento en que las vamos a poder improvisar, pero sobre todo al principio, si no somos muy duchos, hay que meterle unas horitas a esas historias para que estén bien estructuradas y que las sepamos contar con gracia. Sexto, storytelling
para contar por qué y para qué existimos. Miren, hay una cosa que me llamó mucho la atención. Ipsos y Edelman sacaron un estudio en el 2020, a finales del 2020 hicieron un estudio en 35 países, y ellos decían que los resultados los dejaron como un poco alucinados, porque ellos decían, por primera vez la tendencia global en el mundo entero es la búsqueda de propósito. El 88% de los encuestados en 35 países dijo que apoyará solo las marcas y organizaciones cuyo propósito contribuye a hacer del mundo un lugar mejor. Está claro que el mundo cambió, o sea, después del COVID algo pasó, entonces decían, lo que nos arroja este estudio es esta frase, aporta o aparta. Eso es lo que hace Leticia con Sumar, aportar y aportar mucho, ¿no es cierto? Miren qué bonito. El manifiesto Holcim, no sé si han oído hablar de él, son dos chicos que vendían camisetas con cosas chéveres, con frases chéveres, ¿no? De inspiración y cosas de esas. Un día se estaban tomando los hermanos Dave y Mike esa cervecita en el puente de Brooklyn y decía, vení hermano, no vendamos más camisetas, vendamos camisetas, o sea, vendamos algo que tenga un propósito, hagámosle algo detrás de eso, o sea, pongamos a la gente a pensar, a sentir. Y entonces se les ocurrió hacer un manifiesto Holcim. Es el primer manifiesto de marca que se hizo en el mundo. Fue compartido más de 500,000 veces la primera semana y el primer mes fue visualizado más de 80 millones de veces. Vamos a verlo para que entendamos qué está pasando en el mundo, qué es lo que está queriendo ver la gente. Estos muchachos, para que lo sepan, se dedicaron ya no a vender camisetas, sino son los que les hacen el manifiesto de marca a las grandes empresas del mundo. A Coca-Cola, a Apple, a las grandes empresas. Miren, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo trabajo como mucho pues, con empresas y con líderes y yo siento que es como si la pandemia nos hubiera puesto en nuestro lugar, es como si hubiéramos necesitado que llegara algo tan fuerte para empezar otra vez a valorar las cosas. Ustedes no saben la cantidad de trabajo que estoy teniendo yo hoy para enseñarle a la gente a valorar y a descubrir esas historias que lo hacen grande y que lo ponen en valor como empresa y como personas. Entonces,
esto todo hace parte de eso que nos pasó, de eso que de alguna manera llegó para sacudirnos y que ha creado cosas también tan fuertes, pero también tan bellas. Y al final dejé para el último storytelling para incrementar la percepción de valor y el valor, pensando en los empresarios que nos estén viendo, porque yo sé que me metí mucho hoy por el lado del liderazgo, no di muchos ejemplos de empresa porque no había tiempo, pero definitivamente las historias hacen que valoremos más las cosas. Ojo, hay un estudio que hicieron Origin y Hill Holiday, y entonces le pidieron a las parejas de recién casados en la suite que dejaran una historia, y entonces ponían en eBay el precio de la habitación con historia, con una historia divertida de ellos en su luna de miel, y sin historia, y las historias, era el mismo cuarto, la misma suite de novios, y valía hasta un 5% más, la vendieron hasta un 5% más cara con historia. O el vinatero que cuenta la historia de su vino, pues la puede vender hasta un 7% más caro ese vino si cuenta la historia de su cosecha, por ejemplo. Y bueno, esta es una historia que me encanta, es una de mis historias preferidas de storytelling para vender. Lo único que les voy a decir es que es el peyot por el que más dinero se ha pagado. Vamos a verlo y después les cuento toda la historia, que es buenísima. Mírame bien, soy apenas un auto usado, pero yo también los usé a ellos. Los usé para que me llevaran a tantos lugares que de otra manera no hubiese podido conocer. Mirá, acá adentro los vi reírse, los vi enojarse, los vi mirarse cuando puse algún tema de esos que se hicieron para que las parejas se miren. Y ahora que pasaron 114.000 kilómetros de todo, me quieren ofrecer al mejor postor. No los critico, si pudiera a veces yo los vendería a ellos. Pero son momentos de cambios y hay que saber adaptarse. Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventanilla. La cosa es que hace poco, alguien le dijo a mi dueña, dice el 1.9, este auto se vende solo. Y mi dueña le tomó la palabra. Así que acá estoy, vendiéndome solo. Pero va a ser a mi manera, es decir, con la verdad. Por ejemplo, es cierto que alguna vez me costó arrancar. ¿Y qué? ¿A vos nunca te costó arrancar? ¿O todos los lunes llegas al laburo desbordante de alegría? Otra cosa, tengo nada más que 71 caballos de fuerza. Pero cuando viajemos vas a ver que son 71 leones. Igual ya sé, querés venir con tu mecánico de confianza. Te tengo una noticia. Las palabras mecánico y confianza son la mayor contradicción de este mundo. Pero no te olvides de algo importante. La vida no es solo buenos negocios. Son todas esas buenas historias que viviste. Y las mejores, las que todavía no llegan, amigo. Perdóname, es que me pongo nostálgico y medio pelotudo. Será que ya tengo 11 años, pero no es para tanto. Pensé que un año del auto equivale a 5 del ser humano y a 8 del mecánico. Además, ya lo dice esa frase, los jóvenes corren más rápido, pero los viejos conocen el camino. Para ir cerrando, si me llevas, nos vamos a llevar bien. Y si alguna vez vos también te sentiste usado, entonces nos tenemos que conocer. Será que más que el conductor, estoy buscando un acompañante. Pero vos hacés lo que sientas. Después de todo, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 206 y en el 2000 también. ¿Cómo les pareció? ¿Qué sintieron? ¿Qué les hizo sentir este video? O sea, ¿qué pensaron? Cuéntenme. Original, maravilloso y me lo hubiera comprado. ¿No es cierto que sí? Bueno, aquí vi que me hicieron una pregunta, ahorita les cuento qué me pasó con lo del audio, ya entendí. Bueno, mis amores, miren, la historia es que este hombre vendía pasta fresca en el garaje de su casa y estaba muy mal de dinero. Y entonces dijo, voy a tener que vender mi carro. Y un amigo le dijo, ese carro se vende solo, un diésel no sé qué, eso se vende solo con esa marca. Y él le paró bolas, le paró las cañas y dijo, venga, y hizo su video, lo subió en las redes y rápidamente se empezó a hacer viral. Y la Peugeot lo vio y dijo, pero ¿qué es esta maravilla? Y entonces le propuso hacer como una subasta, a ver quién daba más. Nunca dijeron cuánto dieron por ese carro, pero lo único que dijeron es que es el Peugeot, no, entre nuevos y viejos y de segunda, por el que más dinero se ha pagado, gracias a esta historia. Obviamente el chico se convirtió pues en publicitario y está trabajando en una agencia de publicidad, pues porque es que tiene todo el talento del mundo,
pero qué maravilla. Entonces, ya estamos acabando. Recuerden esto, si la historia me hace clic, le doy clic. El potencial, ojo con esto, de ser recordado, de ser compartido, perdón, es el primer filtro por el que debería pasar un contenido. Piensen muy bien, si la historia que van a contar, la gente la va a querer compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido que se comparte hace el trabajo por ti. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú tienes una buena historia y esa historia se cuenta en tu trabajo, de repente tú llegas un día y todo el mundo, uy, me contaron esta historia de esto, me morí del amor, ¿no? O sea, las historias empiezan en el boca a boca y eso es de alguna manera la gracia que tiene. Y si le doy clic, la historia trabaja por nosotros. Esto es otra conferencia, pero quería terminar con esto. Yo entendí que hay 3 cosas que sí o sí tienen que pasar cuando contamos una historia. Solamente les voy a dejar aquí para que queden antojados. Y esas 3 cosas que sí o sí tienen que pasar son hacerlos pensar, hacerlos sentir y hacerlos hacer. Es decir, ¿qué quiero que piensen con mi charla y con mi conferencia y con mi conversación? ¿Qué quiero hacerlos sentir? ¿Qué quiero que sientan y qué quiero que hagan? Y de alguna manera pensarlo y pensar qué voy a contar para hacerlos sentir, qué voy a contar para hacerlos pensar y qué quiero que hagan, cuál es ese call to action. Cada que vayas a hacer una presentación, cada que vayas a contar una historia, piensa en esto, en estas 3 cosas. Hay maneras para hacer pensar, sentir, esa es otra charla, pero los quería dejar como con eso para que se vayan dándole vueltas a eso en la cabeza. Y finalmente preguntarles a ustedes cómo está tu kit de historias. Por favor, salgan y empiecen a coleccionar historias, empiecen a utilizar sus historias para conectar, para crear puentes con las otras personas, porque son puentes que hacen unas conexiones muy fáciles y muy lindas. Y finalmente terminar con esta frase de David Mamet, que es un guionista y productor de Hollywood que me encanta. Él dice, el storytelling es como el sexo. Todos lo practicamos de forma innata, algunos lo hacemos mejor que otros. Él dice eso y yo siempre le añado, pero con práctica y echándole ganas, todos podemos mejorar, definitivamente. Entonces aquí termino. Yo quiero que me digan cómo están. Hablaron muy poquito. Esta charla, por lo general, hablamos más al final. Siempre nos quedamos al final porque son muchos conceptos. Yo quise entregarles lo máximo que pudieran en 1 hora y media, pero sí me gustaría escucharlos, contarme cómo se sintieron, qué se llevan de esta charla, cómo les pareció, alguna pregunta que tengan, que compartamos un poquito pues como conversación ahora. Soy todo oídos. Pues aquí Julisa dice, emocionante, ya sé cómo vender mi auto. Qué bueno. Sí, en éxtasis. Alguien me pregunta por el micrófono. Mira, yo utilizo este micrófono. Este micrófono, lo que pasa es que, bueno, como tuve problemas, no sé, pero es un micrófono de Logitech, de estos de normalitos, no sé si ahí lo ven. Voy a averiguarle porque es que yo tengo un novio tequi totalmente tecnológico, él es webmaster, entonces él es el que me arma todas las cosas y me ayuda con estas vainas. Lo que pasa es que ahora no estaba y no me pudo ayudar con lo que nos pasó. Pero bueno, me comprometo a mandarle a Olga la marca para que Olga lo comparte con Leticia, porque ahora mismo no sé. ¿Dónde queda grabada esta charla? Leti, queda grabada en el canal de YouTube de ustedes, ¿no es cierto que sí? Leti, estás en mute. Ah, bueno. Eso, ya. Ahí contestaron, sí, en el espacio del Congreso. Yo también lo voy a subir en mis redes. En mis redes yo les cuento que una de las cosas que yo hago es coleccionar buenos videos. Yo cada semana en mis redes les saco un muy buen video de storytelling para que ustedes se lo vayan bajando en las carpeticas porque ustedes no saben en qué momento lo pueden utilizar para una presentación. Entonces, síganme, ahí me estoy haciendo propaganda política pagada, pero la verdad es que ahí van a encontrar un montón de tips y yo tengo un podcast también muy chévere que está en mi web, que es lilirico.com. Síganlo porque ahí les doy consejitos y les sigo contando historias. Cada podcast es una historia nueva, es una historia también de liderazgo. Agradecido, espectacular, Dios no sabes cómo me va a servir, qué maravilla. Sí, tengo varios libros que les puedo recomendar.
el libro que les hablé de Annette Simons, que se llama The Story Factor, lo que pasa es que está en inglés. Pero hay un libro muy bueno en español de un hombre que sabe mucho de storytelling, que se llama Antonio Núñez. Búsquenlo por el autor. Él tiene 6 libros de storytelling y es buenísimo, absolutamente bueno. Entonces ahí pueden sacar muchas ideas. Esta charla me hizo recordar un libro que leí hace tiempo, El contador de historias del doctor Camilo Cruz. Muy buen libro, sí señor. Ese libro también es muy recomendable. Vamos a ver qué más me decían por acá. Listo, listo, te mandaré la información del micrófono. Perfecto. Quisiera que prendiéramos las cámaras, los que no las tienen. Me parece muy bonito poderlos ver la carita. Bueno, Lina está levantando la mano. Lina, dime. Ay, bueno, primero, buenas tardes para todos. Agradecerles, ay no, qué charla tan espectacular. Olga nos compartió esta charla y yo estoy absolutamente encantada. Te cuento que estoy por sacar un emprendimiento, justamente, pues un proyecto que ya está en producto mínimo viable y es de tecnología. Y está dirigido a los artesanos de moda de sectores rurales. Entonces, no sé si de pronto puedas aportarme algo ahí de cómo llegarles a ellos, porque soy yo la que tiene que ir, ponerme en los zapatos de ellos, utilizar los términos de ellos, pues porque sabemos que, digamos, son otro tipo de personas a las que yo les quiero llegar, porque sé que esta aplicación les va a servir mucho, pero ¿cómo conectarme con ellos? ¿Sí? Claro, mira, algún profesor de mercadeo mío me decía, ojo que tu historia no le interesa a nadie. La gente, los quiénes somos de las webs están plagados de quiénes somos que no nos interesan. Tú quién eres me interesa a mí solamente en la medida en que tu historia se entreteja con la mía y tú me puedas aportar algo. Entonces, no es tanto, Lina, hablar en el lenguaje de ellos, es que tú entiendas muy bien sus necesidades, obviamente mucho mejor hablar en el lenguaje de ellos, pero si fueran ellos los que contaran cómo eso les puede cambiar la vida o cómo eso les puede mejorar su vida y ayudarlos en X o Y cosas, sería lo más maravilloso. ¿No es cierto? Porque a veces como que tú estás muy segura que les vas a ayudar, pero anda y pregúntales, haz el ensayo con ellos, mira cómo de verdad les vas a cambiar la vida. Y si es así, si les vas a cambiar la vida, entonces cuenta cómo vas a ayudar. Y si son ellos los que pueden contar la historia, mucho mejor. Y si tú puedes contar la historia desde ellos, es decir, es que a mí se me ocurrió esto porque un día vine y vi que había X y Y necesidad y vi que estos son los principales problemas y cómo yo los solucioné. O sea, siempre tus historias deben ser alrededor de cómo les estás ayudando a cambiar su vida y a mejorar su vida. Sí, muchas gracias. Excelente. Gracias. El emprendimiento de hoy en día, pues a ver, si uno arranca su emprendimiento sabiéndose comunicar de una manera correcta, Lina, tiene todo ganado. Anda a ponerle el micrófono a ellos, a tu gente, a los que van a hacer posible que eso sea de verdad. Y entonces ahí vas a ganar, vas a entrar ganando por la puerta grande. A ver, ¿qué más pusieron acá? Eres una contadora de cuentos espectacular, nunca me aburro de escucharte. Ay, qué lindo, el conocimiento nos enseñas, es muy importante. Muchas gracias, muchas gracias. De todas maneras, a todos les digo, yo estoy muy disponible. Si algún día necesitan algo, si tienen dudas, si quieren, no sé, como escríbanme, me hacen la pregunta, en mi web ahí está el contacto conmigo. Yo siempre estoy muy disponible porque les digo que, miren, cuando yo encontré que lo que más me gusta en la vida es como lo que mejor sé hacer, yo me pegué una quebrada horrible. Yo volví de España a armar una empresa familiar.
metí ahí todo y me quebré de una manera estrepitosa y de ahí resurgió Lili de las cenizas y empecé a crear talleres y a trabajar en lo que más me gusta. De pronto dije, pero si lo que yo mejor sé hacer en la vida es contar historias, la gente necesita que aprender a contarlas, sí, comunicarse mejor, sí, porque yo soy convencida de que mientras mejor nos comunicamos, más felices somos y más exitosos somos. Y entonces hice el match entre mi talento y lo que yo sé y lo que mejor sé hacer y con lo que la gente necesita, y a partir de ahí soy la mujer más feliz. Hace 5 años me dedico a esto y no puedo ser más feliz. Les digo que soy mucho más feliz que cuando entrevistaba a escritores. Entonces mi vocación es como mi servicio, o sea, esto es lo que yo hago. Entonces me pongo también por si me necesitan, si necesitan algo, ahí estoy, llámenme, búsquenme, que estaré feliz de poderles servir en lo que haga falta. Ay, pues qué bella, Lili, qué generosa, y pues ya nos estamos acercando a un cierre de una conferencia que nos tuvo al borde de la silla todo el tiempo. ¡Qué rico! Muchísimas gracias. Para mí es un honor acompañarte en este cierre, y pues nos dejas esa misión como de rescatar nuestras historias, de ir por esos ajás en nuestra vida y capitalizarlas, ¿no? Entonces nos vamos con muchos aprendizajes, pero pues también con esa tarea, ¿no? Ojalá que sí. Con ese mosquito alrededor de la oreja, me encantaría que así fuera. Nos dejaste muy retados para poner en práctica todos estos aprendizajes que tuvimos el día de hoy, así es que solo me resta darte las gracias, darle las gracias a Leti por esa, había una vez que nos contó de su mar en el que nos subimos, muy, muy afortunada de compartir con todo este equipo de Sumar, gracias a los chicos que nos apoyan con la parte técnica, que también ahí tuvimos esa vulnerabilidad, pero pues es parte de nuestra historia que se va construyendo aquí con Sumar, y pues un reconocimiento muy especial a todos los asistentes, ya sea de manera presencial o los que se conecten después a ver las retransmisiones, pues por haber dedicado este tiempo a invertir en ellos y en aprendizajes. Creo que eso es muy importante, y se van con una sesión muy, muy productiva, y pues solamente invitarlos. Hoy en la tarde tenemos a Daniel Oil a las 5 de la tarde, horario de México, con el tema Las 3 mentes de la comunicación digital, así es que los esperamos ahí. Ya Lili deja la vara muy alta, el estándar de lo que estamos en este día 20, puros 2, así es que... ¡Qué bueno! Yo quiero dar las gracias por la invitación, la verdad es que me siento muy honrada y cuenten conmigo para lo que necesiten a partir de ahora. Me encanta poder hacer parte de este proyecto tan lindo y darle las gracias a Leti y a Olga por hacer posible que esté aquí. La verdad es que me siento muy honrada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta luego. Conectarse más tarde. Hasta luego. Bueno, hasta luego.